Constantinopla, abril de 1512. La ciudad más poderosa del mundo aguarda en silencio. Un silencio pesado, denso, como el que precede a las tormentas que cambian el curso de la historia. Las calles que alguna vez resonaron con proclamas de conquista ahora susurran rumores. Los mercaderes cierran sus puestos temprano. Las madres aprietan a sus hijos contra el pecho. Porque todos lo sienten, algo está por romperse. En lo alto del palacio de Topkapi, las lámparas de aceite parpadean contra el mármol pulido, proyectando sombras que danzan como fantasmas sobre los muros. La lluvia de primavera golpetea suavemente las cúpulas doradas, ese ritmo constante, hipnótico, que acompaña el final de las épocas. Y en el corazón de ese palacio, en una cámara privada donde el incienso no logra disfrazar el olor a miedo, un anciano tiembla. Sultán Bayezid II. 31 años en el trono. 31 años construyendo, consolidando, buscando la paz donde su padre, Mehmed el Conquistador, había sembrado guerra. Lo llamaban el Pacificador. Un título que alguna vez pronunciaron con respeto, y que ahora susurran como un insulto. Sus manos, esas mismas manos que firmaron tratados y bendijeron mezquitas, ahora tiemblan mientras sostiene despachos de las provincias. Noticias de rebelión. Informes de levantamientos. Cartas de sus propios hijos, compitiendo como lobos hambrientos por un trono que aún no está vacío. 3 hijos. 3 visiones del futuro. 3 cuchillos apuntando al corazón del imperio. Ahmed, el mayor, el favorito. Erudito, diplomático, cortés, el hijo que Bayezid eligió con el corazón de un padre. Ahmed, que gobierna Anatolia con sabiduría, que cree que el imperio se construye con libros tanto como con espadas. Korkut, el místico. El príncipe poeta que busca a Dios en versos y rechaza la corona como si fuera veneno. Ya casi eliminado del juego, retirándose cada vez más hacia las sombras de la contemplación. Y luego, está Selim. Selim, exiliado en Crimea. Selim, a quien llaman Yavuz, una palabra que en turco significa severo, implacable, resuelto. Algunos la traducen de manera más simple, el sombrío. El terrible. Selim, cuya ambición arde con una claridad aterradora. Bayezid cierra los ojos. Escucha la lluvia. Y por debajo de la lluvia, algo más, un sonido distante pero inconfundible. Botas. Muchas botas marchando sobre piedra. Un trueno que no viene del cielo sino de la tierra. Un ejército que se mueve en la oscuridad. Los genízaros. La élite militar del imperio. Los guerreros esclavos tomados de niños cristianos, convertidos, entrenados, forjados en acero viviente. Durante siglos, fueron la espada del sultán. Leales hasta la muerte. Invencibles en batalla. Pero los genízaros ya no sirven a Bayezid. Han hecho su elección. Y esa elección tiene un nombre. La noche del 24 de abril de 1512 no fue silenciosa. El sonido comenzó en las afueras de Constantinopla y se expandió como una grieta abriéndose en hielo antiguo. Primero un murmullo. Luego un rugido. Miles de voces, miles de pies, miles de espadas golpeando contra escudos en un ritmo que hacía temblar la tierra. Selim. 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 Mehmed tenía 19 años. Un chico, realmente, apenas un hombre. Tomado de su aldea en Serbia cuando tenía 8, convertido al Islam, entrenado en el arte de la guerra, moldeado en Genízaro. Había aprendido a no recordar su nombre cristiano. Había aprendido a no extrañar a su madre. Había aprendido que su única familia era el cuerpo de guerreros que marchaba a su lado. Pero esa noche, mientras sus botas golpeaban el pavimento empedrado de las calles de Constantinopla, mientras el peso del acero presionaba contra su espalda,
mientras los gritos de sus hermanos de armas llenaban el aire, Mehmet sintió algo que no debía sentir. Miedo. No miedo al combate. Eso lo conocía bien. Sino miedo de lo que estaba a punto de hacer. Derrocar a un sultán. No con batalla. No con asedio. Sino con simple presencia. Con la amenaza implícita en cada cuerpo armado, en cada espada desenvainada, en cada rostro pétreo que decía, hemos decidido, y nuestra decisión es final. A su lado marchaba su comandante, un veterano con cicatrices que contaban 30 años de campañas. El hombre no mostraba duda. Ninguno la mostraba. Todos sabían por qué estaban allí. Bayezid había dado paz al imperio. Estabilidad. Consolidación. Pero los genízaros no querían paz. Querían gloria. Querían conquista. Querían botín de guerra y ciudades saqueadas y la embriaguez de la victoria. Querían volver a los días de Mehmed el Conquistador, cuando el imperio crecía con cada primavera y el mundo temblaba ante el nombre otomano. Y había un príncipe que prometía exactamente eso. Selim. El guerrero. El implacable. El que había luchado contra los persas safávidas y regresado con la cabeza de sus enemigos. El que no hablaba de diplomacia sino de dominación. El que entendía el lenguaje que los genízaros hablaban con fluidez, el lenguaje de la fuerza. Así que marcharon. Miles de ellos. A través de las calles donde los ciudadanos se ocultaban detrás de puertas cerradas. Pasaron las mezquitas, los bazares cerrados, los jardines imperiales, hasta llegar a las puertas de Topkapi. Y las puertas se abrieron. ¿Por qué? ¿Quién se atrevería a detenerlos? Adentro, el palacio era un hervidero de pánico contenido. Cortesanos corrían de cámara en cámara, murmurando, conspirando, cambiando lealtades con la rapidez de mercaderes calculando ganancias. Los sirvientes se presionaban contra las paredes, invisibles, aterrorizados. En el harén, las mujeres rezaban. Y en su cámara privada, rodeado de consejeros inútiles con rostros pálidos como la cera, Sultán Bayezid II recibió el mensaje. No vino directamente de los genízaros. Eso habría sido demasiado brutal, demasiado directo. En cambio, vino a través de intermediarios temblorosos. Hombres que habían servido al sultán durante décadas y que ahora apenas podían sostener su mirada. La demanda era simple. Abdicar. Entregar el trono. A Selim. O enfrentar las consecuencias. No dijeron qué serían esas consecuencias. No necesitaban hacerlo. El sonido de miles de soldados armados esperando afuera era elocuencia suficiente. Bayezid miró a sus consejeros. Buscó apoyo, alguna estrategia, alguna salida. Encontró solo miedo reflejado en sus ojos. ¿Pelear? ¿Con qué ejército? Los genízaros serán el ejército. ¿Negociar? ¿Con hombres que ya habían tomado su decisión? ¿Huir? Un sultán de 65 años, enfermo, agotado, ¿a dónde huiría? No hubo batalla épica. No hubo último discurso desafiante. No hubo momentos de gloria cinematográfica. Solo, silencio. El silencio de un hombre al que le han arrebatado todo con la eficiencia de un carnicero experto. El 25 de abril de 1512, con manos temblorosas, Sultán Bayezid II firmó los documentos de su abdicación. La habitación olía a cuero y acero. Los genízaros que custodiaban las puertas no necesitaron entrar. Su mera presencia, el sonido de sus espadas rozando las vainas, fue persuasión suficiente. El sello imperial presionó contra la cera. Un sonido suave. Final. 31 años de gobierno, terminados en una tarde. Selim no necesitó matar a su padre.
no necesitó derramar sangre real en mármol imperial. La violencia había sido completamente psicológica, completamente efectiva. El viejo sultán fue, generosamente, autorizado a retirarse a su lugar de nacimiento, Dimetoca, en Tracia. Podría vivir sus últimos días en paz, le dijeron. Podría rezar, reflexionar, morir con dignidad. Pero Mehmet, el joven genízaro que había marchado esa noche, vio la verdad en los ojos del sultán depuesto cuando lo escoltaban fuera del palacio. Bayezid sabía. Sabía que los hombres como Selim no dejaban cabos sueltos. El poder no tolera competencia. Esta es una lección que el Imperio Otomano había aprendido a través de siglos de sangre. Y Selim, ahora firmemente instalado en el trono que arrebató a su padre, entendía esta lección mejor que nadie. Había una ley. Antigua. Brutal. Pero considerada necesaria. La ley del fratricidio. Codificada por Mehmed el Conquistador, el propio abuelo de Selim, establecía con claridad escalofriante: a cualquiera de mis hijos a quien se le conceda el sultanato, es apropiado que mate a sus hermanos por el buen orden del mundo. Por el buen orden del mundo. Como si el asesinato en masa pudiera ordenar algo. Como si la violencia institucionalizada fuera sabiduría. Pero en la lógica otomana, tenía sentido retorcido. Una guerra civil entre herederos podría desgarrar el imperio. Mejor un asesinato rápido, eficiente, que una década de conflicto que matara a miles. Mejor derramar sangre real ahora que sangre campesina después. Selim tenía hermanos. Bueno, medio hermanos. Hijos de Bayezid con diferentes concubinas, cada uno criado en la expectativa de que podría ser sultán, cada uno entrenado para gobernar provincias, cada uno peligroso. El más peligroso era Ahmed. El príncipe Ahmed. El favorito del padre. El erudito. El diplomático. El que debería haber sido sultán si la historia siguiera la voluntad paterna en lugar del capricho militar. Ahmed era gobernador de Amasya, una provincia rica en Anatolia. Tenía apoyo. Tenía recursos. Y tenía algo que Selim no podía tolerar: legitimidad a los ojos de muchos. Cuando llegaron las noticias de la abdicación forzada de Bayezid, Ahmed no se rindió. No huyó. Hizo lo que cualquier príncipe otomano haría en su posición: reunió un ejército. Un hombre que había pasado su vida con libros y tratados se encontró de repente vistiendo armadura. Un diplomático se convirtió en general. No por ambición, sino por supervivencia. Porque Ahmed sabía lo que le esperaba si no luchaba. Las fuerzas de Selim lo persiguieron como cazadores tras una presa herida. A través de Anatolia, de ciudad en ciudad, de fortaleza en fortaleza. Los hombres de Ahmed pelearon. Algunos por lealtad. Otros por paga. Todos sabiendo que estaban en el lado perdedor. Selim tenía los genízaros. Tenía el tesoro imperial. Tenía el momentum de la victoria. Ahmed tenía esperanza. Cada vez más delgada. En 1513, apenas un año después de que su padre fuera obligado al exilio, el príncipe Ahmed fue capturado. No hubo juicio. Los príncipes otomanos no reciben juicios. La ejecución fue realizada según la tradición, la cuerda de arco de seda. Un método considerado honorable para la realeza, porque no derramaba sangre real sobre tierra sagrada. El verdugo aprieta la cuerda alrededor del cuello. Aprieta. La víctima se asfixia. Silenciosamente. Eficientemente. Ahmed murió mirando hacia Meca. Sus últimas palabras, si hubo alguna, no fueron registradas. Pero su muerte no fue suficiente para Selim. Porque Ahmed tenía hijos. 5 hijos varones. El mayor apenas un adolescente.
el menor, un bebé. En la lógica otomana, estos niños eran amenazas futuras. Dentro de 10 años, 20 años, podrían reclamar el trono. Podrían iniciar rebeliones en nombre de su padre asesinado. Podrían convertirse en símbolos de resistencia. Así que también fueron asesinados. Uno por uno. Adolescentes. Niños. Bebés. Cazados a través del imperio. Arrancados de los brazos de sus madres. Ejecutados con la misma eficiencia burocrática que se usaba para cobrar impuestos. En algún lugar de la arena imperial, una mujer cuyo nombre la historia no registró sostenía a su hijo de 3 años. Escuchaba las botas acercándose por el corredor de mármol. Sabía para qué venían. ¿Qué le dijiste a un niño en esos últimos momentos? ¿Qué palabras de consuelo existen cuando el mundo ha decidido que tu hijo debe morir por el crimen de haber nacido príncipe? No lo sabemos. La historia otomana registra las muertes de sultanes y batallas. No registra los gritos de madres en cámaras oscuras. Pero sucedió. Una y otra vez. El príncipe Korkut, el místico, el poeta, el que nunca quiso el trono, también fue ejecutado. Su espiritualidad no lo salvó. Sus versos sobre la paz divina no detuvieron la cuerda de seda. Cuando terminó la purga, todos los hijos varones de Bayezid II estaban muertos. Excepto uno. Selim. El único que vivió fue el que mató a todos los demás. La ley del fratricidio había cumplido su propósito retorcido, un solo heredero permanecía. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué hace la violencia sistemática al alma de una nación? ¿Qué significa cuando el camino hacia el poder está literalmente pavimentado con los cuerpos de tu propia familia? En el mundo otomano, ser príncipe no era un privilegio. Era una sentencia de muerte. Solo uno sobreviviría. Los demás eran cadáveres que caminaban, esperando el día de su ejecución. Y mientras los verdugos limpiaban sus cuerdas de seda, mientras las madres lloraban en silencio, mientras los cuerpos de niños príncipes eran enterrados en tumbas sin nombre, un anciano en un carruaje viajaba lentamente hacia el norte. El camino de Constantinopla a Dimetoca no es largo. Tal vez unos cuantos días de viaje, menos si se tiene prisa. Bayezid II no tenía prisa. Ya no tenía ningún lugar al cual apresurarse. Era primavera avanzándose hacia principios de verano. Los campos de Tracia florecían con amapolas rojas. El aire olía a hierba fresca y tierra húmeda. Los campesinos trabajaban sus tierras, apenas levantando la vista cuando el carruaje pasaba. No reconocían al hombre dentro. ¿Por qué lo harían? Un sultán sin su regalía, sin su escolta imperial, sin sus títulos, es solo un anciano. Encorvado. Cansado. Invisible. Bayezid miraba por la ventana del carruaje. ¿En qué pensaba? ¿Reflexionaba sobre sus 31 años de gobierno? ¿Sobre las mezquitas que construyó, los tratados que firmó, los refugiados judíos que salvó de la Inquisición española? ¿O pensaba en sus hijos? En Ahmed, a quien amaba y que ahora estaba siendo cazado como animal. En Selim, a quien temía y que ahora llevaba la corona que él mismo había perdido. ¿Sentía alivio? Por no tener que tomar más decisiones, por estar liberado del peso aplastante del poder. ¿O sentía solo, vacío? Su pequeña comitiva incluía a algunos sirvientes leales. Un puñado de guardias. Y un médico. Las fuentes históricas mencionan específicamente a un médico judío. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su presencia es recordada. Porque Bayezid se enfermó durante el viaje. Repentinamente. Severamente. El anciano que había salido de Constantinopla débil pero estable, comenzó a deteriorarse con rapidez alarmante.
fiebre, dolor, debilidad que se expandía por su cuerpo como veneno en agua. El médico trabajaba frenéticamente. Preparaba infusiones. Aplicaba compresas. Rezaba, tal vez. Pero nada funcionaba. El 26 de mayo de 1512, exactamente un mes después de su abdicación forzada, Sultán Bayezid II murió en un albergue al lado del camino. Entre el palacio y el hogar. Entre el poder y la paz. Sin llegar a ninguno de los dos. Las causas oficiales citaban enfermedad. Muerte natural. Un hombre viejo, estresado, con el corazón roto. Pero los rumores comenzaron de inmediato. Veneno. Susurros en mercados. Especulaciones en mezquitas. Teorías intercambiadas entre comerciantes y soldados. Algunos decían que el médico judío había sido comprado. Otros que un agente de Selim había visitado discretamente la caravana. Algunos mencionaban arsénico mezclado en vino. Otros hablaban de polvos exóticos traídos de Persia. La verdad, nunca se sabrá. Los cronistas imperiales escribieron la versión oficial, muerte natural. Ningún sultán ordenaría el asesinato de su propio padre. Impensable. Indecible. Pero Selim ya había matado a sus hermanos. Ya había ordenado la ejecución de niños. Ya había demostrado que para él, el poder justificaba cualquier acto. ¿Por qué detenerse ante el patricidio? Mientras Bayezid viviera, existía un riesgo. Pequeño, quizás, pero real. Podría convertirse en un símbolo. Los descontentos podrían reunirse en su nombre. Restauren al sultán legítimo, podría gritar algún rebelde. Muerto, ese riesgo desaparecía. Y si su muerte parecía natural, bueno, tanto mejor. Limpio. Sin escándalo. El cuerpo de Bayezid fue devuelto a Constantinopla. Incluso Selim no pudo negarle eso. Fue enterrado en su propio complejo de mezquita, la mezquita de Bayezid II, uno de los edificios más hermosos del imperio que había gobernado. Yace allí todavía. Turistas pasan cada día, admirando la arquitectura, sin saber que el hombre enterrado dentro murió en el camino, solo, posiblemente envenenado por su propio hijo. El imperio apenas notó su muerte. El poder ya había pasado a otras manos. Manos más jóvenes. Más despiadadas. Más ambiciosas. Las noticias llegaron a Selim mientras planeaba su próxima campaña. Dicen que no mostró emoción. Ni dolor. Ni culpa. Ni alivio. Solo asintió. Reconoció la información. Y regresó a sus mapas. Porque Selim no era un hombre que mirara atrás. Con todos los rivales eliminados, con su padre en la tumba, sus hermanos ejecutados, sus sobrinos asesinados. Selim era indiscutible. Y el mundo estaba a punto de descubrir qué significaba cuando un hombre sin piedad no tenía nada que lo detuviera. Su reinado duraría solo 8 años. De 1512 a 1520. Casi nada, en términos históricos. Pero en esos 8 años, Selim transformaría el Imperio Otomano de potencia regional a superpotencia global. Lo haría a través de conquistas tan brutales, tan vastas, tan sangrientas que incluso los jenízaros que lo habían entronizado comenzaron a preguntarse si habían liberado algo que no podían controlar. El primer año lo pasó consolidando el poder internamente. Purgas. No solo de su familia, sino de cualquier consejero, gobernador o general que hubiera mostrado lealtad a Bayezid. La administración completa fue renovada. Con sangre, si era necesario. Luego volvió su mirada hacia el este. Los safávidas. El imperio persa.
gobernado por el Ismail, líder de los musulmanes chiitas. Para Selim, fanático suní, los chiitas no eran solo enemigos políticos. Eran herejes. Desviados que debían ser erradicados. En 1514, Selim lanzó una campaña masiva contra Persia. La batalla de Chaldiran fue una masacre. Los jenízaros, con sus mosquetes y cañones, destrozaron la caballería persa. El Ismail escapó por poco con vida. Pero la victoria militar fue solo el comienzo de la masacre. Selim regresó a Anatolia y ordenó purgas de simpatizantes chiitas. No soldados. No combatientes. Civiles. Familias enteras. Aldeas completas. Las estimaciones varían, pero los historiadores hablan de 40.000 ejecuciones. Tal vez más. Hombres colgados. Mujeres e hijos masacrados. Todo por profesar la rama incorrecta del Islam. Por el buen orden del mundo, habrían dicho los cronistas imperiales. Con Persia neutralizada, Selim giró hacia el sur. El sultanato mameluco de Egipto controlaba Siria, Palestina, Arabia. Controlaba las ciudades santas de Meca y Medina. Controlaba las rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. En 1516, los otomanos invadieron. La batalla de Mark-Davik, otra masacre. Los mamelucos, con su caballería medieval, no tuvieron oportunidad contra la artillería otomana. Siria cayó. Jerusalén cayó. Damasco cayó. Y luego, en 1517, Egipto mismo cayó. Selim entró en el Cairo como conquistador. La antigua capital del mundo islámico medieval se inclinó ante el sultán otomano. Y allí, en el Cairo, Selim tomó el título que definiría el Imperio Otomano durante siglos. Califa. Líder de todos los musulmanes suníes. Sucesor del profeta. Custodio de las dos mezquitas sagradas. El último califa abasí, una figura ceremonial mantenida por los mamelucos, transfirió el título a Selim. Si lo hizo voluntariamente o bajo coacción es tema de debate. Probablemente no importó. Selim no era un hombre que pidiera permiso. En solo 8 años, el Imperio Otomano casi triplicó su tamaño. De potencia balcánica a imperio que se extendía desde los Balcanes hasta Egipto, desde el Mar Negro hasta el Mar Rojo. Selim controlaba las tierras más sagradas del Islam. Controlaba las rutas comerciales más lucrativas del mundo conocido. Controlaba un territorio tan vasto que ningún sultán antes que él había soñado poseerlo. Y lo hizo a través de brutalidad sistemática, eficiente, implacable. Los números son difíciles de verificar. Los cronistas otomanos exageraban las victorias y minimizaban las atrocidades. Pero incluso estimaciones conservadoras hablan de decenas de miles de muertos. Cientos de miles desplazados. Ciudades enteras destruidas. ¿Era Selim un monstruo? ¿O era simplemente un hombre de su época, haciendo lo que todos los conquistadores hacían, solo que mejor? Los otomanos no inventaron la guerra de conquista. No inventaron las purgas religiosas. No inventaron el uso del terror como herramienta política. Pero Selim las perfeccionó. Y curiosamente, ese imperio construido sobre montañas de cadáveres, ese imperio forjado en sangre y fuego, sería gobernado después por su hijo, Suleimán. Suleimán el Magnífico. El sultán bajo cuyo reinado el Imperio Otomano alcanzó su cúspide cultural. La edad dorada de arte, arquitectura, literatura, música. Un periodo recordado con nostalgia y asombro. La magnificencia de Suleimán fue construida sobre los cimientos que su padre cavó con espadas. ¿Es eso justificación? Los medios justifican los fines y el resultado es un siglo de esplendor.
La historia no ofrece respuestas cómodas. Solo ofrece patrones que se repiten. Porque el ciclo no terminó con Selim. Suleimán el Magnífico, ese príncipe iluminado que patrocinó a poetas y construyó mezquitas que aún roban el aliento, también enfrentó el dilema otomano. Tenía hijos. Hijos brillantes. Hijos capaces. El más capaz era Mustafa. Comandante militar natural. Amado por los genízaros. Respetado por el pueblo. Todo lo que un heredero debería hacer. Pero había un problema. La esposa favorita de Suleimán, Hürrem Sultán, tenía sus propios hijos. Y quería que uno de sus hijos heredara el trono. Así que conspiró. Plantó dudas. Sugirió que Mustafa planeaba una rebelión. Susurró veneno en el oído del sultán. Y Suleimán, el Magnífico, el sabio, el constructor de maravillas, ordenó la ejecución de su propio hijo. En 1553, el príncipe Mustafa fue estrangulado con la cuerda de seda. Por orden de su padre. Basándose en rumores y paranoia. El ciclo continuó. Padre contra hijo. Hijo contra hermano. Hermano contra hermano. La ley del fratricidio, diseñada para prevenir guerras civiles, simplemente trasladó la guerra al interior del palacio. La convirtió en algo más íntimo. Más venenoso. Más devastador. Y continuó durante generaciones. Hasta 1603, cuando finalmente fue abolida. Reemplazada por el Cafés, la jaula. Los príncipes ya no serían asesinados. En cambio, serían encerrados en lujosas prisiones dentro del palacio. Aislados. Sin educación práctica. Volviéndose locos lentamente. Una mejora. Tal vez. O tal vez solo una forma diferente de crueldad. El Imperio Otomano duró hasta 1922. Más de 6 siglos de continuidad. Una de las dinastías más longevas de la historia humana. La sangre valió la pena por la longevidad. Las miles de muertes, los hermanos ejecutados, los hijos asesinados, los padres envenenados, todo eso fue el precio necesario para la estabilidad. Los arquitectos del sistema habrían dicho que sí. Señalarían los siglos de continuidad como prueba. Pero si escuchas con atención, a través de los siglos, a través del glorioso mármol de Topkapi, a través de las páginas doradas de las crónicas imperiales, puedes escuchar otra cosa. El llanto de una concubina sosteniendo a su hijo condenado. El último aliento de un príncipe estrangulado por ambición de otro. El suspiro de un anciano muriendo en un albergue, nunca llegando a casa. Las voces de los olvidados. Los marginados. Los sacrificados en el altar del poder. Porque 1512 no fue solo un año de sucesión. Fue un espejo sostenido ante la naturaleza misma del poder. Y lo que reflejó fue esto: el poder absoluto requiere sacrificio absoluto. De otros, sí. Pero también de ti mismo. De tu humanidad. De tu capacidad de amar sin miedo, de confiar sin paranoia, de ver a tu hijo como algo más que amenaza potencial. Los sultanes otomanos gobernaban el mundo, pero vivían en prisiones de su propia creación. Donde cada hijo era potencial asesino. Donde cada hermano era enemigo. Donde incluso el padre podía ser obstáculo que eliminar. ¿Ganaron los sultanes? Tuvieron poder. Tuvieron riqueza. Sus nombres están en libros de historia. Pero vivieron en terror constante. Mataron a aquellos que amaban. Murieron solos, paranoicos, rodeados de aduladores pero sin amigos verdaderos. Selim el Sombrío, el conquistador que triplicó el imperio, que se convirtió en califa, que hizo temblar al mundo.
Murió en 1520 de enfermedad. Probablemente cáncer. Tal vez anthrax. No en batalla. No en gloria. Sino en una cama, su cuerpo traicionándolo de la misma manera que él había traicionado a su familia. Tenía 49 años. 8 años de reinado. Una vida de violencia. Un legado construido sobre huesos. Y cuando murió, su hijo Suleimán tomó el trono. Y el ciclo continuó. Porque esa es la verdadera maldición del poder absoluto. No tiene fin. Solo repetición. Una y otra vez. Hasta que todo lo que queda son nombres en tumbas y lecciones que nunca aprendemos. 500 años después, las preguntas permanecen. En nuestro mundo, donde dinastías políticas aún existen, donde líderes autoritarios eliminan rivales, donde el poder se transfiere a través de violencia tanto como por proceso. ¿Hemos aprendido algo? ¿O seguimos repitiendo 1512, solo que con diferentes nombres y tecnologías más eficientes? La historia no ofrece respuestas cómodas. Solo historias. Historias de ambición y traición. De amor y asesinato. De imperios construidos sobre espaldas rotas y tronos manchados de sangre. Historias como la de Bayezid y Selim. Padre e hijo. Sultán y usurpador. Víctima y victimario. Unidos para siempre en un ciclo que ninguno de ellos pudo romper. La noche en que un hijo derrocó a su padre no terminó en 1512. Esa noche continúa. En cada palacio. En cada capital. En cada lugar donde el poder es más importante que la humanidad. Y continuará, hasta que finalmente decidamos que hay algo más valioso que el trono. Algo como la familia. Como la compasión. Como el simple reconocimiento de que aquellos a quienes destruimos por poder, también son humanos. También sangran. También lloran. También merecían vivir.